casos que debemos evitar al evaluar, ¿no? Lo que debemos evitar en primer lugar es mantener juicios o prejuicios de la persona sin haberla conocido. Y eso nos da indicadores de que la persona en la organización está ingresando a un nivel que no es justo, porque está siendo sesgada toda esa información. El efecto de acontecimientos recientes también influye en la persona. Estos efectos son los que trae como problemas al factor del trabajador, ¿no? Hay otra opción en la cual las empresas de clase mundial desarrollan su tema de evaluación del desempeño. Muchas veces la realiza un servicio de consultoría especial, porque una evaluación del desempeño es una evaluación importante emocionalmente hablando, es decir, en el lenguaje de las emociones de las personas, todos queremos salir bien en esa evaluación. A veces tenemos nervios, tenemos ansiedades o temores que nuestra evaluación del desempeño no sea o tenga el resultado adecuado. Por lo tanto, lo recomendable es que un equipo de consultores externos realice esta evaluación del desempeño. ¿Para qué? El objetivo es que su personal esté, en primer lugar, emocionalmente bien, tranquilo, y que la información no sea sesgada, porque si lo realiza el propio equipo de consultores de la propia organización, realmente hay un porcentaje de sesgo, me refiero de interferencia. ¿Por qué? Porque es el personal que está mañana, tarde y noche con la gente, conoce, tiene prejuicios preestablecidos y eso va a generar malestar a la organización. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la persona básicamente trabaja en función de las expectativas que va a tener en la organización. Y estas expectativas tienen que ser un punto muy importante para que el trabajador esté completamente consciente de que está siendo evaluado y evaluado, no sus rasgos personales, que sí tienen razón, interfieren en la parte laboral, pero más que eso se está evaluando su capacidad de cómo compite, de cómo genera ese desarrollo de competencias en la actividad laboral. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar cómo está nuestra industria, sobre todo minera, ¿no? La industria minera, este mundo minero en el cual tenemos tipos de perfiles de personas. Tenemos inclusive empresas en las cuales la evaluación del desempeño no se aplica. Entonces la persona ingresa a trabajar, no sabe para qué está trabajando y al final no sabe, tuvo 6 meses trabajando y no sabe realmente si fue productivo para la organización. A veces lo despiden y no saben por qué fueron despedidos. Esa es otra cosa también, que uno no tome en cuenta sus emociones de las personas. Acordémonos que nosotros trabajamos para obtener un resultado de ganar, eso es importante, es decir, ganamos, pero también, más allá de eso, hay un factor que es importante tomarlo en cuenta. Y ese factor, para tomarlo en cuenta, es el nivel de la capacidad que tienen las personas para poder sentirse bien y saber que su trabajo está produciendo un resultado. El siguiente es la tendencia a la medición central. Bueno, ya mencioné que hay que ser muy objetivos en el resultado del trabajo. Yo he tenido experiencia de ver empresas en las cuales el resultado de evaluación del desempeño lo han tomado para un despido y eso tampoco puede ser visto bien, ¿no? No es visto eso con los mejores ojos, porque no puedes tú usar una herramienta tan importante que, en otras palabras, mide el potencial de respuesta de la persona en su actividad de trabajo y esté realizando esa actividad. Ya hemos visto el tema de remuneraciones, esto que tiene que ver dentro del plan de la planificación de los recursos humanos. Es un eslabón importante, nadie va a trabajar, digamos, para que no le paguen nada, ¿no? O sintamos que nuestro trabajo es mal recompensado. Nosotros trabajamos para poder sentir que tenemos un intercambio de nuestra capacidad física o mental versus una atractiva remuneración que satisface nuestras necesidades. Pero siempre vamos a querer más. O sea, esa es una necesidad
intrínseca de nosotras que el mundo global nos guía a ser muy materialistas. Creo que son pocas las personas con un perfil humanitario de servicio, porque son pocos los que sirven, más somos los que usamos el servicio. Entonces, esa capacidad de ser, digamos, personas que sí necesitamos sentirnos reforzados a través de una remuneración, esa remuneración tiene que ser equitativa. Las empresas tienen que trabajar con una remuneración por competencias, en base al atributo que tienen las personas, es decir, a sus competencias. Tú no puedes pagar más a alguien que es ineficaz, a alguien que es inepto para el puesto de trabajo, hablando en términos de competencias. Porque estarías premiando, en vez de reforzar la parte positiva, estarías premiando sus incompetencias. Es decir, el ser inepto, el ser el problemático, el ser la persona que genera conflictos, es el que más recompensado. Pero ¿cuántas personas en nuestras empresas son así? O sea, si yo me voy a ejemplos, he visto oportunidades de trabajo en las cuales se le pagaba un sueldo enorme a un superintendente y este era un amoral. O sea, tenía un comportamiento amoral que no cabía en la capacidad de puesto que tenía. O sea, el puesto era más que él. Pero tenía un sueldo atractivo. Entonces, todos inconscientemente querían ser como él para ganar igual. O sea, el ser el malo, el ser el amoral, el indisciplinado, es lo que me da mayor, digamos, satisfacción monetaria. El que roba es el que gana, como tenemos ese cliché ahora, ¿no? El que roba, el que miente es el que es mejor. Pero eso es para un grupo de personas que viven en esa mentira. Nuestro trabajo, para sentirnos bien, tiene que ser también evaluado y darnos cuenta cómo vamos, en qué vamos, cómo funcionamos. Y todo ese trabajo al final tiene que trabajarse bajo un enfoque de remuneración que satisfaga las necesidades. Yo tuve la oportunidad, por experiencia, de conocer una empresa que en un momento estuvo mal. Esta es una empresa actualmente ya transnacional, pero en ese entonces era de un grupo nacional que llegó a un punto en que se estancó. Y los mecanismos externos internacionales afectaron la venta y hubo una baja y esta empresa prácticamente se iba a acabar, ¿no? Se iba a cerrar. Entonces, esta organización lo que hizo fue hablar con su gente y les mencionó la verdad de lo que le pasaba y les dio dos alternativas. La primera alternativa era: reduzco el sueldo a todos mis trabajadores y eso me sirve para reflotar. Reduzco, por ejemplo, del 100%, reduzco un 25% y eso me va a servir para reflotarlo. U otra opción es que cerramos la empresa. Pero cuando tú hablas a tu gente la verdad, ellos te van a entender. Y lo que pasó en esta empresa fue que esa gente entendió. Esa gente entendió que ellos preferían que le reduzcan su sueldo un 25, un 30% a no tener nada. Y sabían que de todas formas se iban a recuperar. Y así fue. Cuando nuevamente se recupera, la gerencia, al sentirse satisfechos porque su gente estaba con ellos, lo que hace es devolverle al sueldo normal más un plus por todo ese sacrificio que ellos hicieron. Pero eso pasa solamente cuando hay una buena comunicación, cuando uno es transparente. Hay empresas mineras que ganan utilidades y que he tenido yo la opción años atrás de que esas utilidades están transformadas en un lenguaje norteamericano. Sin embargo, ¿cómo va a entender el peruano ese lenguaje cuando la mayoría de peruanos no hablan ni siquiera otro idioma? Entonces, obvio, si tú estás trabajando en un país y traes tu negocio, tu inversión, también tienes que adaptarte a la cultura de este país y adaptarte a su lenguaje, a su forma de hablar. No te vayas a burlar y queriéndole darle a ellos algo que no van a entender. Uno debe de ser justo con el trato. Y aquí en el tema de remuneración es un tema tan complicado que a veces si tú le aumentas 10 céntimos al otro que hace lo mismo que tú, te vas a sentir mal. Pero es que así somos.
somos bastante complejos y eso hace que tengamos en cuenta los factores que afectan lo que es la parte salarial. También el dinero, pues está, la remuneración mínima vital está, digamos, manejada a través del Ministerio de Trabajo y tiene que tener un cumplimiento legal. Luego, bueno, en ejemplos, a través de incentivos, hay empresas que he tenido la oportunidad de ver que la parte de productividad lo relacionan con un salario, es decir, no con un salario, sino con un plus, con un incentivo. Pero yo considero que a la gente no se le debe de comprar para poder ser productiva. Es que tú estás contratando a alguien para un trabajo, es decir, tú ya estás contratando inherentemente que sea productivo. No le tienes que dar más, es como que yo contrato a un profesor para que me enseñe otro idioma y yo para aprender más, yo le pago más a él. Entonces él no está cumpliendo su función porque yo estoy contratándole para que cumpla un objetivo que yo deseo, pero yo por pagarle más a él, yo no voy a aprender más. Entonces es igual con lo que pasa en tu organización. Tú por pagarle el doble o ponerle un incentivo, los hombres no son robots para poder funcionar en base a eso. Los seres humanos tenemos momentos, procesos, tiempos, estados mentales en los cuales influye eso. Hoy día puedo estar de buen humor y avanzo cualquier cantidad porque estoy motivado. Pero mañana de repente tengo un problema en mi casa que eso afectó mi ambiente laboral y estoy deprimido. Y esa depresión se hace que esté cada cierto tiempo recordando y me aíslo y comienzo a pensar y me distraigo. Y soy improductivo. Entonces, esos factores afectan a una persona. El incentivo, que si bien es cierto, pueden darlo ustedes, no puede ser eso una forma de vida del trabajo diario, porque hay empresas que incentivan todos los meses. ¿Por qué? Porque piensan que la persona tiene una necesidad monetaria y que con eso va a hacer más rápido su trabajo, pero no es así. Tú estás acostumbrando a la gente a que viva por incentivos, es decir, que se vuelvan materialistas, que todo lo vean dinero. Entonces llega un punto en que eso va a colapsar, porque si tú no le das dinero, entonces no produce. Y a veces pasa eso lastimosamente. Pasa también temas de seguridad del trabajador que relacionan con parte monetaria. El tema de salario lo relacionan, el tema de seguridad lo relacionan con la parte monetaria y eso tiene errores. Tú no puedes comprar, por ejemplo, la seguridad. La seguridad, nuevamente lo menciono, tiene que ser estimulada como un valor de la persona, no como una obligación, ni mucho menos como la parte económica. Eso tiene que ser una forma de trabajo totalmente transparente. La seguridad es un valor.